Buenas, buenas. Hoy estamos a 2 de agosto del año 2023. La compañía del abogado Guillermo Amador, que nos va a presentar hoy el programa, no sin antes compartirles a ustedes las imágenes que están relacionadas con el tema y obviamente a nuestro invitado de hoy, el coronel Carlos Enrique Martínez Caballero. Bienvenidos entonces, Guillermo, don Carlos, ¿cómo están ustedes? Sí, buenas noches a todos. Nos complace muchísimo tener con nosotros en este momento al coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, vocero oficial de la organización Faro de la Reserva. En este momento, don Carlos, coronel, en donde hay una crisis de la institucionalidad en Colombia, de los partidos políticos, de todos los sectores sociales. Hay una crisis moral en donde todos sin excepción, estamos esperando que exista, que aparezca, que surja una fuerza, una verdadera alternativa que le dé garantías no solo a los que están en el poder, sino a los que están por fuera del poder, así piensen diferente a nosotros. Así que nosotros gustosos de contar con su presencia, coronel Carlos, porque sabemos que usted representa a una institución importante para nuestro país, para Colombia entera, para muchos colombianos que tenemos una esperanza, no en hombres, porque nosotros no podemos confiar en los hombres, pero sí podemos organizarnos alrededor de unas metas, alrededor de unos fundamentos. Así que desafortunadamente estamos en una crisis de inseguridad, incluso que ahorita vamos a mirar un video en donde ocurre un hecho en donde hubo un asesinato de una policía. Entonces, don Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Preséntese para que todos lo conozcan. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación aquí a Qué Buena Radio TV en Toronto, Canadá. Un saludo especial para la comunidad colombiana, un saludo muy afectuoso para la comunidad hispana que se encuentra en esas tierras del norte, un país amigo para nosotros como lo es Canadá. Cordial saludo, Guillermo, Alfonso, gracias por invitarme a este programa tan interesante que tiene que ver con algo que debe preocupar a todos los colombianos cuando se trata de una crisis de credibilidad que tiene el país frente a una serie de hechos. Soy Carlos Martínez Caballero, un ciudadano colombiano que tiene claro como coronel de hoy de la Reserva y veterano la importancia y la necesidad de asumir papeles protagónicos por parte de la Reserva y los veteranos en lo que consideramos la defensa de nuestro Estado colombiano. Gracias por invitarme a este espacio. Sí, vamos entonces a arrancar con el video que es parte precisamente de aquello de lo que vamos a hablar hoy, y esto nos llega profundamente de verdad. Ahí vienen los asesinos, ahí vienen, ahí vienen.
pareciera, Alfonso, que no hay gobierno, que no hay autoridad, que no hay estabilidad en la nación entera. Hay un profundo dolor, y esta es una muestra de lo que está ocurriendo en Colombia, porque no solamente fue con la policía que asesinaron ahora en Neiva hoy, sino todos estos soldados y todos estos policías que están muriendo en los últimos meses. Creo que siempre han habido muertos, pero en este gobierno parece que no hay garantía para la fuerza pública. O sea, no es que yo sé que no es que estén pidiendo a gritos que los protejan, pero es que definitivamente parece que este gobierno, y lo digo con convicción, parece que quiere proteger más a los delincuentes que a la gente de bien que quiere trabajar por el país y por todo lo que significa Colombia para muchas personas, inclusive para los más vulnerables. Don Carlos, coronel, cuéntenos. Cuando hablamos de una crisis de credibilidad, pienso que la seguridad del actual gobierno ha fallado y ha perdido una credibilidad 100% desde antes de llegar al gobierno. Y debo decir de que el presidente el actual presidente en su campaña política buscó separar la Policía Nacional de las fuerzas militares. A través de la historia ha sido una fortaleza hoy la comprensión y el trabajo conjunto que existe entre nuestra policía y las fuerzas militares. Iniciar un gobierno donde se buscó y se busca aún, porque el objetivo no lo han cumplido, pero lo tienen, como dicen, en remojo, buscar separar esa institución tan importante que es la fuerza pública en nuestro país, un país lleno de conflicto, es considerado ya la primera falta hacia la seguridad global y hacia un derecho constitucional que tienen todos los colombianos de mantenerse seguros. Pero lo más preocupante en materia de seguridad es cuando el presidente nombra a un ministro que trae un antecedente demasiado crítico sobre su actuar en Guatemala. Y debo decirle a los oyentes y a todas las personas que están hoy conectadas que tuve la oportunidad de ser enviado por el Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala y poder entender y comprender cómo hicieron para desmantelar, para debilitar a la fuerza pública en ese país cuando llegó la izquierda. Por eso cuando vemos hoy a un ministro de Defensa nombrado, donde no se le observa que busque las garantías para defender precisamente al Ministerio de Defensa, a la fuerza pública, ya es un segundo mensaje que nos envía el gobierno nacional sobre el tema de seguridad. Pero quisiera poner un ejemplo para socializar la importancia del tema de seguridad, que hay que verlo un poco más a fondo. El rey Carlos, cuando llega y lo coronan, el siguiente acto público que hace allá en el Palacio de Buckingham es ir a los patios y recibir de todas las delegaciones armadas de los diferentes estados que él representa, recibir esa posición de decirle, señor rey, aquí estamos bajo su disposición y sus órdenes como máximo jefe del Estado del Reino Unido. Y resulta que en Colombia el presidente Petro apenas se posesiona, le queda mal a la fuerza pública, a todo el contexto mundial sobre la llegada al acto público de reconocimiento de las fuerzas militares que le hacen en la Escuela Militar de Cadetes, donde se invita a todo el cuerpo consular
a los medios de comunicación y precisamente a la cúpula militar y a todas las tropas que le van a decir: presidente de la República, estamos bajo sus órdenes de acuerdo a un mandato constitucional que lo impone nuestro sistema democrático. Cuando uno mira esto, ya empieza a preocuparse en el tema de seguridad, y el presidente ha sido muy claro en su disposición de opacar a toda costa la seguridad en Colombia. Debemos decir de que va a cumplir casi un año y no ha mostrado una política clara al país en materia de seguridad. Ha mostrado una hacia la paz, pero no ha mostrado una hacia la seguridad de los colombianos para garantizar precisamente lo que es la soberanía nacional, la seguridad y la defensa. No ha mostrado una política clara, ni ha mostrado una directriz. Al lado de eso, el presidente, que es lo que vimos en el video, ha venido debilitando la autoridad legítima del Estado, de la fuerza pública. ¿Y cómo ha hecho eso? Primero, públicamente motivó a los colombianos jóvenes a no prestar el servicio militar obligatorio. Segundo, apenas llegó el ministro, la disminución del presupuesto. Tercero, dando una serie de directrices que se orientan más a la detención de las operaciones militares en contra de los grupos guerrilleros y terroristas y la delincuencia, que a generar el apoyo. Pero lo más crítico de la postura que ha tenido el gobierno se observó precisamente en sus expresiones cuando un grupo de supuestamente guardias campesinas o rondas campesinas secuestra al SMAT de la policía en el departamento del Caquetá. Allí el presidente fue más que frágil en el contexto de asumir su postura de defender a la fuerza pública y de recordar de que él es precisamente el comandante supremo constitucionalmente de esos hombres que estaban siendo secuestrados. A través del tiempo se han venido dando asesinatos, atentados terroristas en contra de la fuerza pública, y el presidente ha sido muy efímero a la hora de asumir una postura seria de rechazar estos actos en contra de la fuerza que precisamente lo respalda. Curiosamente, el presidente se le olvida que la policía, el ejército y todas las instituciones de la fuerza pública son los que hoy garantizan que él sea el máximo mandatario de los colombianos. Y allí observamos directamente una crisis fundamental sobre la seguridad en Colombia. Debo terminar este espacio diciendo que tenemos claridad de que hoy no solamente hay una problemática presupuestal para la fuerza pública, sino que hay un déficit de efectivos de más de 61,000 hombres que han venido siendo unos retirados y otros han asumido una postura de honor al retirarse, de ver de que no hay las condiciones apropiadas para estar al interior de la fuerza pública. Por esa razón, nuestra sexta proclama estaba muy bien orientada a exigirle al presidente de la República el máximo respeto y respaldo irrestricto a la fuerza pública en Colombia. Bueno, le veo que tiene una gorrita, una cachucha que dice veteranos. ¿Qué significa eso? Cuéntenos acerca de la organización FARO. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y qué expectativa podemos tener nosotros como sociedad civil, que no somos militares ni nada, pero que queremos un cambio, un verdadero cambio para nuestro país? O sea, cuéntenos qué podemos esperar nosotros de una organización como FARO y de la Reserva en general. Bueno, ahí voy a iniciar respondiendo qué significa esta gorra. Es una gorra negra que muestra
la elegancia y la seriedad que debe tener nuestra identidad. Dice veteranos, gracias a la ley 1979 que nos da hoy un respaldo de ser veteranos en Colombia. Tiene las 4 estrellas que simbolizan las 4 fuerzas unidas y cohesionadas por las puntas, de las cuales no queremos nunca que vaya a salir esta estrella, que es la estrella de la policía. Pero debo decirles que la estrella fue escogida por varias razones. Primero, porque el escudo de la Policía Nacional es una estrella, y en todos los grados, desde soldados hasta generales de las 4 fuerzas, la estrella es una de los símbolos que nos identifica. De hecho, podemos decir que desde subteniente a coronel se utilizan las estrellas. Los sargentos mayores usan estrellas desde sargento primero. Los jefes técnicos, los sargentos de la policía, los guardiamarinas, etcétera, etcétera. Esto busca generar una identidad que debe tener una población que ha sido esa población legítima que ha portado las armas y que hoy hace parte de la reserva y los veteranos. ¿Por qué es tan importante la identidad? La mejor manera de demostrar esto es la gente que está bajo el concepto de las guardias indígenas o el CRI, que mantienen una identidad. Eso para responder el tema importante que ha sido la necesidad de generar algo que no teníamos los militares y policías. Al lado de eso nace Faro también, y Faro nace como nació esta gorra, dada la necesidad de que estábamos viendo un panorama nacional no muy adecuado a lo que debería ser un sistema de administración pública en el país correcto para beneficio de los ciudadanos. Entre esos, el tema de la seguridad, las diferentes propuestas que hizo el gobierno de reformas y el respaldo que le ha querido dar precisamente a una serie de organizaciones, como la intencionalidad que ha tenido últimamente de decir que va a darle respaldo a más de 100.000 jóvenes que de una u otra manera han sido violentos y han cometido actos que no van de acuerdo a la Constitución y la ley. Faro nace por un sentimiento que ya se venía reportando con algunas iniciativas que surgieron por diferentes personas, y consideramos los militares y policías en retiro que debíamos estar presentes. Lo único que para el 10 de mayo del 19 de julio asumimos una postura de decirle al pueblo colombiano: aquí está, los hombres y mujeres que hacemos parte hoy de la reserva y de los veteranos. También dijimos, es necesario llegar a ejercer un derecho constitucional y salir a la opinión pública y hacer una manifestación pública con unas proclamas. En la primera sacamos 5 y ahora en la segunda sacamos 7 proclamas. Ir con un foco muy claro a tratar de representar de manera política, y debo ser enfático en lo que estoy diciendo, porque la Constitución en Colombia se llama Constitución Política Nacional, más no partidista. Por eso hemos apartado el partidismo, o hemos apartado a todas aquellas personas que han querido aprovechar el momento desde la órbita política partidista. Y hemos tratado de asumir una postura política 100% para representar lo que es el sentir del pueblo colombiano frente a lo que lo aqueja hoy por hoy. Faro es una iniciativa muy clara que busca crear a futuro una fuerza disuasiva política en el orden constitucional para atender una problemática sociopolítico-cultural del país que nos está afectando, como es la llegada y la tocada de la puerta hoy de un gobierno de izquierda, de un gobierno que trae unos antecedentes bastante preocupantes y que nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos. Hoy por hoy, eso es Faro, una intención que se está modulando, que se está organizando para poder representar el sentir del pueblo a futuro de una manera fuerte y contundente, donde nos puedan ver los colombianos de una forma
seria, responsable y, como lo hemos llamado, como la reserva moral de los colombianos. Sí, señor. Hay una pregunta gracias. antes. Estamos, Guillermo, quiero saludar Claro. a nuestros fieles acompañantes. De primero, Luis Felipe López, que está con nosotros, Arturo Ezequiel, don José Cervantes, un cariño para ti, José, y Mauro Caballero. Mauro, por cierto, le pregunta a don Carlos, ¿cualquier persona puede portar esa gorra para apoyar a su grupo sin ser veterano? Bueno, realmente esta gorra se ha hecho para identificarnos a las personas que hoy por hoy estamos dentro del concepto de la ley 1979. Pero hay otra gorra que ya se creó que dice reservista y hay otra gorra que dice también ciudadano y tiene las 4 estrellas. Esa a futuro ya está rodando, la daremos a conocer porque la intención es que la gorra nos permita una cohesión ciudadana entre todos y que nos podamos identificar. Yo le diría a Mauricio que muchas gracias por la pregunta y estamos en ese proceso de darle una oportunidad a los colombianos de identificarse con nuestra idea que se llama Hoy Faro. Bueno, entrando entonces a otro tema importante para todos nosotros, porque indudablemente, coronel, a todos nos interesa la paz. Todos queremos llegar a una paz. El problema es si la paz esa que quieren imponernos a nosotros realmente es el camino hacia esa paz que todos anhelamos o simplemente es un proceso que nos va a llevar a sujetarnos a unas reglas, digamos, en donde tienen algunas manos negras metida la mano, el AMPA, el narcotráfico y sectores de extrema izquierda que solamente quieren imponer su posición política. Pero he escuchado, he leído algunos comentarios, algunas quejas de algunas personas, inclusive de veteranos, que no están muy contentos porque un sector de ACORE está en la mesa de diálogo. Por ejemplo, en el sector político muchos critican a José Félix Laforí porque está en la mesa de diálogo con el ELN. Pero entonces ahora yo me enteré de que había unos integrantes de la reserva en la mesa y que estaba representado por un sector de ACORE. Y eso ha causado una molestia por lo que eso significa para el sector y porque dejan entredicho algunas cosas que a ustedes y de pronto a muchas personas de la sociedad nos interesa que haya claridad y transparencia para ese proceso de diálogo con el ELN. ¿Qué me dice de eso, coronel? Bueno, yo debo expresar varias cosas. Primero, como ciudadano colombiano, deseo que nuestro país llegue en algún momento a la paz. Carlos Martínez, al igual que mis hijas y muchas personas, nacieron en un contexto de violencia en un país donde no hay paz. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar a otros países en Europa y en diferentes partes del mundo, siente y sabe y puede percibir lo que es un país en paz. Colombia no es un país en paz y de eso estamos 100% seguros. Yo, en mi papel de coronel, que pude observar las barbaries cometidas por las FARC, por el ELN, por el M-19, por todas esas organizaciones EPL, todas esas organizaciones, el paramilitarismo, que de una u otra forma llevaron al país a una intranquilidad, sé hoy la necesidad y soy 100% seguro de que Colombia requiere una paz. Una paz que debe ser entendida que es una responsabilidad desde el ciudadano común y corriente, por decir algo, ciudadano cualquiera, hombre o mujer, hasta el mismo presidente de la República, que se debe comprometer en el cumplimiento de
de un artículo constitucional que habla del derecho a la paz que necesitamos todos. Eso sí, los ciudadanos también tenemos un derecho de ejercer una veeduría, y allí, en ese derecho constitucional, a ejercer un control político que nos lo da el artículo 40, es cuando debemos mirar cómo se está manejando en Colombia el tema de la paz. Y allí es necesario retroceder un poco y entender que se manejó muy mal el tema de la paz del presidente Santos, preocupándonos el tema de la paz que hoy quiere manejar, o la famosa paz total, el presidente Petro, sobre todo con la preocupación que deben tener los colombianos, que hacia el futuro el convenio, el acuerdo firmado por la paz de La Habana con las FARC, le dio 2 periodos para tener senadores. Y hoy tenemos una FARC en el Congreso, una FARC en la política y una FARC armada. Muy probablemente, y aquí debemos los colombianos estar atentos para ejercer ese control político, la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC van a querer que el gobierno actual les permita las 10 curules que le cedieron a las FARC dentro del proceso de negociación. Y ahí podemos caer en un problema, porque ya no solo tendríamos 10 exguerrilleros, líderes de esos grupos terroristas en el Congreso, sino serían 20 los que van a estar presentes en el Congreso de la República. Allí es cuando el pueblo tiene que entender que tiene un derecho a ejercer un control político. La paz es un derecho, sí, y los militares sí que sabemos de la necesidad de ese derecho. Ahora bien, es necesario individualizar el contexto de la paz con la FARC o el acuerdo, donde participaron unos exmilitares de manera individual, y hoy por hoy el proceso de paz con el ELN, donde va a participar una organización que primero es independiente y autónoma, no representa a la reserva en Colombia, se representa a sí mismo como organización de primer grado bajo el criterio de la ley 43 del 84, se representa así. Lo que ocurre, y ahí, no, como dicen, es entendible que ACORE es una organización de las más antiguas que hay en Colombia, que lleva 62 años de experiencia y que hoy es un órgano consultivo de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y ha sido un organismo de consulta de los medios de comunicación de casi todos los gobiernos de turno, y fuera de eso también de la cúpula militar. Cuando uno observa eso, entiende de que ACORE es una organización autónoma y ellos tienen una junta directiva, una asamblea, y toman las decisiones que consideren pertinentes. Ahora bien, ACORE no representa el sentir de toda la reserva en Colombia. No es una organización que esté confederada ni que lleve el liderazgo de la reserva total en Colombia. ACORE no es Faro, ACORE no es Fuerza Púrpura, ACORE ha actuado como una organización independiente. Frente a eso, la postura que hay que tener en primera medida, pues es de respeto, hay que respetar las posturas que tienen las organizaciones. Pero es necesario también aclarar que ACORE no fue invitada a ser parte de la mesa de negociación. ACORE es una de 80 organizaciones que están constituyendo una mesa, un comité nacional de participación transitorio para construir una herramienta de la negociación donde van a representar al pueblo colombiano frente a la situación de negociación. Allí hay que entender varias cosas. A diferencia del proceso con la FARC, que se llegó a decir
Nada está acordado hasta que todo esté acordado, o sea, hasta el final. Se empezó a ejecutar el proceso con las FARC. A diferencia del proceso con el ELN en La Habana, se llegó a unos acuerdos y se dijo o se especificó que los colombianos deben saber eso. Se especificó que se iban a ir haciendo acuerdos y se iban a ir implementando. Y una de las cosas que se implementó o se está implementando es esta herramienta de comunicación entre el pueblo colombiano y en un momento dado la mesa de negociación. Allí está Core, en uno de esos como representando a su organización, que yo me imagino tendrá que buscar el sentir de la reserva para interpretar allá unas posturas y unas posiciones. Que los militares deben estar sentados frente a los procesos de negociación. Todos los procesos de negociación en Colombia, casi todos, han tenido la asesoría, la recomendación o en un momento dado han tenido el análisis de los militares y policías. ¿Y por qué no? Hombre, yo creo que es claro que si alguien ha vivido el conflicto en Colombia, son los militares y policías. Y si alguien puede en un momento decir y recomendar, pues son los militares y policías. Pero hay que agregar algo más al asunto que es demasiado importante. Si nosotros no asistimos, o si los militares y policías no asisten, es muy probable, como ya se dio en alguna oportunidad, de que las guerrillas quieran sobrepasar. Y este presidente ha tenido ciertas intenciones de que en un momento dado los exguerrilleros pasen a ser parte de las filas de la fuerza pública, como ha sucedido en otros países, entre ellos Guatemala. Allí hay que tomar unas posturas muy serias y hay que tener voz y voto para también decir y poder defenderse, porque a veces uno cree que hay que adoptar unas posturas demasiado orgullosas y de pronto nos pueden negociar o puede el presidente hoy tomar una serie de acciones sin que por lo menos podamos decir que estuvimos presentes y dimos una recomendación oportuna. Frente a eso, no quiero decir nada diferente a que ACORE es una organización independiente. No estoy acorado, no represento a ACORE, no hago parte de esa organización, pero debo respetar la postura que ellos tienen como una junta directiva y en cabeza de su director la asamblea le ha dado la autoridad competente para hacer o dejar de hacer lo que ellos consideren pertinente. Pero debo finalizar el punto diciendo, ACORE no representa la totalidad de la reserva en Colombia, no es Faro y tampoco es Fuerza Pública. Gracias. Si entendemos eso, yo creo que es importante que la sociedad civil y todas las organizaciones de la reserva entiendan ese encargo que tiene el sector de ACORE en esa mesa asesora, por así decirlo. Pero sería importante, Alfonso, si estás por ahí, sería importante escuchar lo que dice José Lozada, que está acompañándonos ahora. Dice, todas las naciones tienen y merecen una paz, solo que en Colombia la paz se ha negociado con impunidad, con premios a los bandidos. Mientras tanto, diezman a las fuerzas militares y a la Policía Nacional en concubinato con el Congreso. Y nos preocupa, y yo comparto eso con don José Lozada, no sé si usted lo conoce, creo que sí, coronel. Tiene razón, porque es que a veces esas posiciones de acercamiento, en el caso de ACORE, podrían servir como para validar, en vez de contener, podrían servir como para validar lo que ellos quieren aprobar allá. La otra es cómo hacemos ante la unidad, en esa unidad que se necesita fortalecerla,
con todos los sectores de la reserva, porque hay unos sectores que no hacen parte, no sabemos por qué no se les está dando ese espacio o qué es lo que está pasando realmente con eso, coronel. Bueno, hay que entender varias cosas y la persona que habló ahora, le quiero decir que tiene toda la razón. Hemos manejado una paz con mucha impunidad por falta de una responsabilidad ciudadana de asumir un papel protagónico como ciudadanos de Estado, porque es que el ciudadano ha dejado a merced de los gobiernos que asuman un papel protagónico representativo del sentir del pueblo. Y el pueblo no hace control político, el pueblo no asume una postura contundente, y voy a dar unos argumentos para esto. Un país como Colombia, con un conflicto permanente, una guerra permanente, una violencia alta, no tiene una política de Estado, porque ningún gobierno ha generado una política de Estado para enfrentar la situación que es el conflicto, las guerrillas, el narcotráfico y todo lo que hay. Cada gobierno de turno llega con una política diferente y por eso hoy un presidente como Petro sale con su política de paz total, porque es la política del gobierno de turno, no es una política de Estado. Y ninguno de los anteriores presidentes han construido una política de Estado. Una política de Estado que propenda precisamente por la seguridad y la defensa de los colombianos. Una política muy clara y muy evidente en materia de seguridad. Una política seria que sea digna de continuar en el tiempo, pero cada quien y cada gobierno trata de implementar lo que cree a su criterio que es lo que debería hacerse en Colombia. Por eso hay una paz con impunidad que le hemos cedido a todos estos grupos de bandidos, guerrilleros, asesinos, narcoterroristas, le hemos permitido que manipulen a los gobiernos y de paso que hagan con el pueblo colombiano lo que quieran, como por ejemplo el ELN, que lleva 7 gobiernos, cada gobierno dura 4 años, lleva 7 gobiernos manipulando el proceso de paz en Colombia y no ha ni siquiera dado muestra de una intención verdadera. Y quiero decirle a los colombianos que es del presupuesto de los colombianos con que se manejan todos estos procesos. Ahora bien, frente a esto debemos nosotros decir y ratificar: la paz es una necesidad, la paz es una responsabilidad, pero nunca lograremos la paz si nosotros, todos los colombianos, no asumimos un papel protagónico, y es allí donde nosotros, Faro, le hacemos un llamado integral a todos los colombianos que tengan hoy claridad de la necesidad de estar cohesionados. No es un capricho salir a las calles, no es por darnos una vitrina de momento, es una consideración de asumir un papel protagónico que nos lo exige el artículo 40 de la Constitución Política Nacional. A mí lo que me llama la atención en esta coyuntura que estamos viviendo con las movilizaciones sociales que ustedes han organizado en las últimas 2 ocasiones, que han sido bastante exitosas. La gente, la ciudadanía entera, las bases sociales, se está generando alrededor de la reserva una expectativa que va más allá de muchas cosas, de muchos sueños. Entonces, pero muchos de nosotros estamos como que, digamos, frustrados. Tenemos esa sensación de frustración porque no creemos en los partidos políticos. A mí me preocupa, y espero que usted me aclare esa situación, a mí me preocupa que la gran unidad nacional que se necesita, porque sí se necesita una unidad nacional en Colombia,
para salir de esta crisis, me preocupa que esa gran unidad nacional se haga alrededor de los partidos y no alrededor de unas instituciones que tienen credibilidad como la Reserva, como los sectores religiosos, como algunos sectores sociales como los libertarios, que siempre los voy a estar mencionando porque me parece que tienen una postura interesante para Colombia. Entonces, ¿cómo se ven ustedes en este reto hacia el futuro? Porque sería una frustración más para muchos de nosotros que digamos, bueno, en esta ocasión sí va a ser, y resulta que ustedes vienen y le entregan las banderas al caudillo de turno. Bueno, hay que decir de que la organización Faro, para empezar, es un núcleo de 20 personas que tiene representatividad de las 4 fuerzas y de todos los grados a nivel nacional. Y tiene un segundo anillo que es 20 personas más en un núcleo de apoyo logístico. Y hay un tercer anillo que tiene, donde hay muchas organizaciones que están viendo a Faro como esa estructura que puede asumir en un momento dado un papel protagónico para conducir y liderar al pueblo colombiano. Por eso le pusimos Faro, porque el Faro muestra una luz, el Faro muestra una dirección a seguir, es un punto de referencia. ¿Qué creemos nosotros? Primero, que necesitamos que el pueblo, la gente, la sociedad entienda que estamos comprometidos en llevar el sentir del pueblo colombiano a la plaza pública, a la expresión popular, al derecho constitucional. Queremos hacer eso. Y no estamos de acuerdo con las posturas que han tenido hoy por hoy los partidos políticos. Y debo decir con propiedad, partidos de tradición como el Partido Liberal y el Conservador, que apenas asumió el gobierno del hoy exguerrillero Gustavo Petro, asumió, se pusieron dentro del Congreso de la República en la bancada de gobierno. Yo creo que no hay mayor acción digna de poner como ejemplo negativo de la postura politiquería, de la postura política partidista o de la politiquería, que haber traicionado a sus propios electores al contexto de una situación de ponerse de acuerdo al gobierno, ni siquiera hacer oposición, ni siquiera hacer un partido de oposición para que hubiese una balanza y una conducción equilibrada en el contexto del legislativo. Eso ha sido un referente que nunca debemos dejar de nombrarle a los colombianos y que recuerden ellos lo que han hecho esos líderes políticos partidistas. Frente a eso, Faro, que no es un partido político hoy por hoy, sí quiere convertirse en un grupo de ciudadanos significativo, pero muy fuerte, que sea una fuerza disuasiva política, que el gobierno, los partidos y cualquiera que quiera en un momento manipular al pueblo, sepa que hay una fuerza bien orientada, bien dirigida, con unos criterios constitucionales que pretende defender la causa de lo que hoy llamamos libertad y orden, y lo que hoy consideramos que es la defensa del Estado colombiano y de lo que es la democracia en Colombia. Bueno, me gustaría conocer, porque a mí me preocupa mucho el tema de las libertades. O sea, yo defiendo el derecho que tiene una persona diferente a mí a pensar como quiera, pero también me preocupa que esas personas no me permitan a mí pensar lo que yo siento, lo que yo expreso, porque es que a veces algunas tendencias políticas, ellos cuando están en la oposición, cuando están por fuera del poder, como en el caso del actual gobierno, son los más libertarios y los más defensores de los derechos. Pero resulta que cuando ellos llegan al poder, ya ellos no empiezan a defender los derechos de las personas que piensan diferente a ellos. Entonces,
por lo menos yo no voy a pensar como piensan ellos, indudablemente, ni tampoco estoy pretendiendo que ellos piensen como pensamos nosotros. Pero ante esa coyuntura, coronel, ¿qué propuesta tiene la organización de la Reserva y de Faro en específico como una intencionalidad política para el país, para muchos de nosotros? ¿Qué están proponiendo en el tema, por ejemplo, de las libertades? Ustedes sí serían garantes de las libertades, porque todo el mundo dice, oh, qué miedo, va a venir la extrema derecha y nos va a quitar las libertades de vestirnos como queramos, como mujer, como hombre, como pensar diferente a ellos. Entonces la gente tiene miedo, el mismo miedo que tenemos nosotros de perderlos, de perder esas libertades cuando llegan una política como la actual, que es irrespetuosa del pensamiento ajeno, pero también muchos de ellos están preocupados. Pero ¿qué propuesta tiene entonces la organización Faro, Orlando? Faro viene construyendo una serie de estrategias, y entre ellas una de las más importantes que hemos considerado es el proceso de la educación en materia democrática. Hoy tenemos ciudadanos somos todos, pero ciudadanos de Estado no somos todos. Primero porque no sabemos qué es el Estado. Cuando uno hace preguntas sobre lo que es el Estado, la estructura del Estado, ¿qué es el Estado?, hay una gran debilidad en el consenso nacional de la población sobre lo que es el Estado. Si no conoces el Estado, si no entiendes hoy, y a muchas personas nos llama la atención, voy a poner un ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi hace unos años creó un mapa muy lindo digital de lo que era Colombia. Y me hicieron esta pregunta, yo qué opinaba de ese mapa en una feria del libro. Y le dije, si usted me contesta a esta pregunta, yo le voy a dar mi opinión. Y eran 5 funcionarios del IGAP en la feria del libro. Le dije, ¿con cuántos países o cuántas fronteras tiene Colombia? Ninguno de los 5 supo darme la respuesta. Y le dije, por esa razón, ese mapa que está ahí puede ser muy lindo digitalmente, pero no tiene los 2 océanos, no muestra qué es el Estado, no muestra el territorio como un elemento fundamental de lo que es la estructura del Estado, no lo muestra. Entonces no saben los colombianos, y todavía en primaria enseñan de que Colombia solamente tiene 5 fronteras y no enseña cómo es el Estado verdadero de Colombia. Y Colombia es el 27º país más grande del mundo. Entonces uno de los vectores fundamentales que vamos a agarrar es la educación y la formación de los ciudadanos colombianos en materia de lo que es democracia, de lo que es ser un ciudadano de Estado, las responsabilidades constitucionales que tiene para poder salir ante la opinión pública a ejercer ese derecho que le brinda el artículo 40 de ejercer un control político frente a cualquier gobierno que venga, no solamente un gobierno como el actual, a cualquier gobierno, y puede ejercer un derecho muy claro y muy directo de control político. Ese es uno de nuestros vectores. Tenemos que educar a la gente en materia de lo que es el Estado y su estructura, y de por ende los derechos. Ahora bien, yo creo que en Colombia se ha mal orientado y malentendido los conceptos de izquierda, derecha, centro. Creo que muchas personas no tienen claridad de lo que es eso. Pienso que no hay mucha claridad. A veces se piensa que aquí inclusive no hay una derecha radical ni hay nada de eso. Lo cierto es que tenemos unos derechos constitucionales que es lo que hay que defender. Esa Carta Magna hay que defenderla, y Faro ha sido enfática en una de sus proclamas en defensa de esos derechos constitucionales. Pero cuidado, que casi siempre los colombianos hablamos de los derechos
pero se nos olvida los deberes. El deber que yo tengo de tener un buen comportamiento, de ser un buen ciudadano, de respetar la propiedad pública y privada, de educar correctamente a los jóvenes, de mantener una solidez en la célula fundamental de lo que es en nuestro Estado colombiano. Y ahí se nos olvida, porque inclusive quienes escribieron la Constitución, y les recuerdo mucho del año 91, donde mucha gente del M-19 es guerrillero, desmovilizado, hicieron parte de precisamente. ¿Pasó algo con la Alfonso? Sí, desafortunadamente parece que... De pronto le entró una llamada porque está con el... Es probable, es probable. Ahorita también tuve ese inconveniente. Las tecnologías a veces fallan. Mientras tanto, hay varias cositas que quisiera comentar mientras que don Carlos se une. Vamos por el minuto 53 de la transmisión. Le puedes ir avisando mientras tanto en el chat, pero tenemos unas preguntas bien interesantes porque ahí está otra vez, aquí está otra vez. Hola, ya. Sí, señor, se nos había interrumpido la comunicación. Ok, había terminado mi no sé hasta dónde me escucharon. No, estaba hablando de la necesidad de que la gente entendiera la diferencia entre izquierdas y derechas, de centro, porque hay yo digo que hay un analfabetismo político en Colombia, de que la gente confunde los conceptos y tiene por derecha a sectores políticos que realmente no son de derecha. Pero sí, eso es lo que ustedes nos estaban explicando. Sí, es triste que, a nivel del censo electoral, en las pasadas elecciones, más de 10 millones de colombianos, casi 12 millones, se dieran el lujo, eso es un lujo que este país se da, de no ir a las urnas y asumir un papel protagónico de votar, así sea en blanco o la postura que quiera, pero salga a ejercer un derecho que tiene el ciudadano. Desde ahí hay un desconocimiento y la gente confunde política, partido político, políticas públicas, constitución política y derechos políticos. Entonces, cuando hay esa confusión, como lo decimos, cuando se ignora todo eso, es que personas como el Pacto Histórico o organizaciones como el Pacto Histórico se aprovecha del país, y muchos partidos se aprovechan del ciudadano común y corriente, lo engañan, lo llevan con unas mentiras. Por eso el Consejo Nacional Electoral está tan desprestigiado y precisamente asumen unos papeles que jamás el pueblo realmente ha cedido frente a una elección o a un derecho político. Desafortunadamente el tiempo no nos acompaña. Alfonso, un segundito. Sí, estamos en el minuto 55. Hay varias preguntas. Diana Clemencia nos preguntó hace un rato cuánto tiempo tienen programado para comenzar a ver las respuestas frente a sus propuestas. Bueno, yo creo que ya... Contigo, don Carlos, que se nos fue el tiempo. Y sí, sobre señor, todo que hemos tenido algunas situaciones aquí. Ya hemos tenido la mejor respuesta fue la llegada del 10 de mayo, donde tuvimos a nivel nacional una buena delegación, y la reafirmó el 19 de julio los medios de comunicaciones, el pueblo y el lleno casi total de las plazas de Bolívar en las diferentes ciudades capitales. O sea que ya estamos viendo resultados. Yo creo que sí estamos viendo resultados, y uno de ellos es poder estar aquí hablando del tema con ustedes. Excelente. Pregunta del señor Luis Felipe. Carlos Enrique, con mucho respeto para usted, ¿cuál es el partido de oposición verdadera en Colombia? Muchas gracias, dice. Wow, difícil. Esa respuesta sí que es difícil, porque inclusive
el Centro Democrático ha tomado unas posturas que lo ponen a uno a dudar, que se supone hoy es uno de los pocos partidos de oposición, y los ponen a uno a pensar frente a ciertos comportamientos que tiene. Yo creo que esa pregunta es supremamente difícil. La dejamos para el próximo programa. Nuevamente, Luis Felipe, mejor dicho, Faro, ¿cuál es el partido político actual que es la verdadera oposición otra vez? No, pero es ya don Coronel ya la respondió, Alfonso. De pronto lo que queremos escuchar es la respuesta que queremos nosotros escuchar, que realmente el Centro Democrático no es oposición. Pero bueno, dejemos eso así. Yo creo que, Coronel, es importante que nosotros tengamos otra charla, porque es que creo que escuché a quién fue que leí algo de una de nuestras que están viendo el programa, están diciendo que les gusta este tema académico y que necesitamos conocer a profundidad estos conceptos interesantes del Estado, del tema de la derecha, de la izquierda, porque necesitamos capacitarnos mejor para tomar mejores decisiones hacia futuro, Coronel. Es importante que sigamos trabajando en eso, y ojalá no sea la primera vez que nos encontremos para hablar de todos estos temas, y vamos profundizando de a poco de ahora en adelante. Pero sí me gustaría comentarle algo, Coronel. Algo que a mí me preocupa. Yo estimo mucho, por ejemplo... Minuto 59, Guillo. Sí, yo estimo mucho a don José Lozada, que es un veterano, igual que usted. Que está con nosotros ahora por aquí. Está con nosotros por ahora. Entonces él dice... Aquí está, aquí nos dejó su comentario. Que bueno, que lo tienen con... parece que no escuchan las propuestas de la mesa patriota que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con algunos sectores? Yo le hice la pregunta ahorita, ¿qué pasa con algunos sectores? Porque a mí me interesa la unidad. O sea, yo estoy haciendo esto porque quiero la unidad de la reserva. Y alrededor de esa unidad de la reserva va a venir la unidad de todo un país. Entonces, por eso es que quiero hablar sobre este tema. Una respuesta muy corta y rápida. Lamento mucho que en el corto tiempo no hemos podido llegar a todas las regiones. Apenas hemos podido visitar algunas ciudades e interactuar con algunas organizaciones. Hay algunas organizaciones que todavía están con unos buenos objetivos, y yo sé que ese es otro vector de Faro. Vamos a ir llamando poco a poco para poder interactuar con ellos, visitándolos en las ciudades y poder mirar en qué parte de sus intenciones y las nuestras nos unimos para hacer un gran esfuerzo. Con todo respeto, ha sido más una situación del tiempo que cualquier otra cosa. Bueno, Alfonso, para concluir. Alfonso. Bueno, no. Aló, hola. Sí, te estamos escuchando, Alfonso. Sí, te estamos escuchando. Ya, perdón, es que estoy súper estresado porque estoy viendo el panel aquí y está la señal que se pierde, que se va, que bueno, en fin. No, maravilloso. Sabemos que el tiempo, una hora parece bastante, pero cuando estamos hablando de este tipo de temas, es absolutamente justo como para decir hola. Ya lo dijimos, ya tenemos una posición, ya tenemos un nuevo amigo, una persona que coincide en muchos aspectos con lo que estamos pensando. Nuestra posición, nuestra idea es definitivamente que tenemos que educarnos, tenemos que hablar sobre este tema, tenemos que dejar el miedo de que no, que de política o de religión no se habla, no se puede, se tiene que hablar de todo, porque así como lo mencionaste ahorita fuera del programa, Guillermo, estamos en una guerra y la gente no se ha enterado todavía. Y lo único que siente la gente es que va perdiendo, y entonces esa desesperanza, y que es parte precisamente de este programa, el título, la crisis de credibilidad en las instituciones, lo que ha causado es, y usted lo sabe, don Carlos, que el enemigo aprovecha esa debilidad que los otros, o sea, que tenga esa desesperanza para que se entregue. Entonces el pueblo colombiano se está entregando con una facilidad, con una docilidad. Y decían que Colombia no es Venezuela y que Venezuela no es Cuba, y que, bueno, y fíjense cómo van las cosas. Tenemos que despertar, tenemos que contar y tenemos que acercarnos, como lo está mencionando
el señor Carlos Enrique Martínez Caballero, que hoy nos está acompañando. Gracias, Guillermo. Sus últimas palabras de aquí en adelante y bueno, y despedimos el programa. Vamos a dejar que el coronel se despida y concluya. Yo quisiera concluir diciéndole a los seguidores, si estamos en guerra. Nací bajo el concepto de la guerra Rusia-Estados Unidos. No se ha ido la guerra Rusia-Estados Unidos. La guerra entre izquierda y derecha. Hoy la guerra de identidad de género. Hoy la guerra frente a defender la familia como un elemento fundamental de la sociedad. Hoy la guerra entre lo que es la izquierda y la derecha, el comunismo que nos ha llevado a estar en una posición en toda Latinoamérica difícil y complicada, y yo creo que sí estamos en guerra. Y la única manera de como dicen, de estar preparado, si quieres vivir en paz, dice un dicho, ahora por la situación del tiempo se me olvida, pero si quieres que llegue la paz, prepárate para la guerra. Y la guerra que hoy tenemos que hacer es una guerra intelectual, una guerra de educación, una guerra de formación, y donde tiene que ver la Constitución, los derechos y todo eso. Estamos en guerra, pero podemos ganarla precisamente si adoptamos una postura correcta. Un saludo cordial a todos esta noche, allá en Canadá, en Toronto, a Qué Buena Radio TV. Gracias a Guillermo Alfonso por haberme permitido compartir con ustedes algunas ideas. Y lo más importante, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchándonos, haciendo preguntas y que posteriormente van a ver este encuentro tan interesante de ideas a nivel internacional. Mil gracias para todos. Muchas gracias, coronel. Y aunque nuestro programa es cada 8 días, no pierdo esta oportunidad que tenemos audiencia todavía pendiente para que mañana, que tenemos un programa especial, aquí se los dejo, nos acompañen. Vamos a tener como invitado el abogado Sergio Alzate, y que tiene una propuesta bien interesante que pone a temblar algunos elementos del presidente que hoy nos acompaña en Colombia, porque si eso prospera, no podría terminar. Ya hoy mandó la carta. Esa afán y esa extraña cosita que hizo hoy me suena que viene por ahí. Nos despedimos entonces. Tus últimas palabras, Guillermo, para el programado, para despedir el programa de hoy. Recordándoles, mañana a las 8, mismo canal, Qué Buena Radio, todas las redes de Qué Buena Radio. Y muchas gracias, coronel. Nos encantó mucho compartir con usted. Claro. Muchas gracias, coronel. Y tenemos mucho trabajo por hacer. Espero que contar con ustedes para otros otro programa de un nivel académico profundo. Como alguien dijo por ahí, que tenemos que hacer otro programa con usted. Sí. Quedamos pendientes. Ahí vamos. Okay, bueno, saludos para todos.